nadie ahora, por ejemplo. ¿Cuántos son? 65 van. Bueno. Bueno, vuelvo a la pantalla. Ahí tengo el conjunto de los números naturales. Si a los naturales yo le agrego, miren acá, el 0, ¿sí? El 0 lo agrego como un conjunto unitario. Cuando uno pone llavecitas y un único elemento, esto es un conjunto unitario. Bueno, y si a ese conjunto nosotros le agregamos los opuestos de los naturales se llaman menos n. ¿Cuáles serían los opuestos de los naturales, chicos? ¿Qué les parece? Los negativos. Ajá. Los negativos. Y si me tuvieran que nombrar, ¿cómo sería entonces? Menos 5. Bueno, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etcétera. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, si a ese conjunto yo... esto lo voy a escribir, esperen, que esto lo voy a escribir un poquito más abajo. Porque los opuestos de los naturales, entonces, menos 1, menos 2, menos 3, etcétera. Entonces, si a este conjunto le agrego los opuestos de los naturales, la unión de esos tres conjuntos, que miren, yo lo voy a bordear así con rojo, naturales unido al 0, unido al opuesto de los naturales, forman un nuevo conjunto numérico que son los enteros. Los enteros se denotan con la letra Z. A ver, voy a ver si hay alguien para ingresar. Listo. Muy bien. O sea que el conjunto de los enteros, no pueden seguir entrando, chicos, son 10 las y 18, ya bueno. Los enteros se obtienen con los opuestos de los naturales unidos a ese conjunto unitario 0, unido a los naturales, ¿sí? O sea que hasta ahí llegamos al conjunto de los enteros. Obviamente el conjunto numérico sigue ampliándose, ¿sí? Si a ese conjunto yo ahora le agrego todos aquellos números que se pueden escribir como un cociente de enteros, pero donde el numerador no es múltiplo del denominador. Entonces, por ejemplo, el 1/2, el 5/3, el 20 tercios, ¿sí? 1/4, todos aquellos números vendrían a ser fracciones donde el numerador no es múltiplo del denominador. ¿Qué quiero decir con eso? Si ustedes dicen 16 octavos, el numerador es múltiplo del denominador, porque esto da 2, ¿sí? O sea que ese no entraría. Son todas las fracciones que se escriben como cociente de entero donde el numerador no es múltiplo del denominador. Esos son los fraccionarios puros. Cuando yo a los fraccionarios puros los uno con los números enteros, genero un nuevo conjunto que son los racionales. O sea que todo esto, a mí me daría un nuevo conjunto que son los racionales, ¿sí? Números racionales. Voy a dejar entrar. Bueno, muy bien. Los racionales, yo les puedo dar una definición de los racionales que tienen en el apunte. Son todos aquellos números X, tal que esos números se pueden escribir como un cociente de enteros, o sea, A y B pertenecen a los enteros. Vayan acostumbrándose a los símbolos matemáticos, el pertenece, no pertenece. A y B pertenecen a los enteros y B es diferente de 0. Entonces, los racionales abarcan obviamente a los fraccionarios puros y también abarcan a los enteros, porque por ejemplo el número 3 yo lo puedo escribir como 3/1 y ya le he dado esta forma de cociente, ¿sí? Fíjense que cuando uno define los racionales, dice cociente de enteros y la única condición que se pone es que el denominador no sea 0 porque la división por 0 no existe, ¿sí? Los números racionales tienen una particularidad que los caracteriza. ¿Alguien me puede decir
¿de qué otra forma se puede escribir un número racional? A ver si se acuerdan. Por ejemplo, el número 1/2 es un racional, cociente de 2 enteros. ¿Se puede escribir de otra manera? ¿Decimales? Exactamente. Como decimal. Exactamente. Todo número racional se puede expresar mediante, o se puede escribir mediante una expresión decimal finita o una expresión decimal infinita, pero periódica, o sea, con números que se repiten. Por ejemplo, 1/2 se puede escribir como 0,5, sería una expresión decimal finita. Y si ustedes calculan 2/3, si ustedes van a la calculadora van a ver que les da 0,66666 y ya el último dígito les pone 7 porque redondea. Pero en realidad, si ustedes lo hacen con lápiz y papel, sigue la división, ¿sí? 0,6666, uno esto lo expresa así, y se acuerdan que esto era un número periódico con periodo 6, ponían ese sombrerito. Entonces, todo número racional se puede escribir mediante una expresión decimal finita o una expresión decimal infinita, pero periódica, o sea, con números que se repiten. Eso es una característica muy importante de los racionales. Obviamente, no todo número se puede escribir como un cociente de enteros, entonces ahí entran los irracionales. A los irracionales los voy a agregar acá. ¿Por qué los voy a agregar acá? Porque los irracionales y los racionales no tienen nada en común, y eso se expresa así. Los irracionales intersectados con los racionales me da conjunto vacío. Cuando ustedes buscan la intersección de dos conjuntos, buscan los elementos en común. Un número es racional o es irracional, está en uno de los dos conjuntos, ¿sí? Entonces tienen intersección vacía, no hay elementos en común. Y justamente la unión de los irracionales con los racionales, cuando uno habla de la unión, es como sumar todos los elementos de un conjunto más todos los elementos del otro, me dan los reales, ¿sí? Y ahí se llega al conjunto de los reales. Entonces, en mi esquema, digamos, todo esto sería como el conjunto de los reales. Ustedes ahí en el apunte tienen un esquema diferente, entonces yo acá he preferido buscar otro como para que les quede claro cómo se va armando el conjunto de los números. Obviamente no termina acá porque después están los números complejos, pero ustedes no van a trabajar con números complejos. No veo a nadie que quiera entrar. ¿Saben de alguien que quiera entrar? Porque yo no veo a nadie. Bueno. Todos están tratando de entrar, profe. Pero no me aparece nadie, chicos. No tengo a nadie en la ventana de la reunión pidiendo permiso para entrar. Deben estar entrando con otro link. Pásenle el link que ustedes tienen por el que han entrado, porque capaz que están entrando mal. No tengo a nadie. No tengo a nadie como para aceptar. Bueno, sigamos aquí. Obviamente les decía que el conjunto de los números sigue creciendo, después están los números complejos, pero nosotros llegamos aquí hasta los números reales. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Por ahora no, profe. No, profe. Bueno, perfecto. Vamos ahora, vamos a ver cuáles son las dos operaciones principales que tenemos en el conjunto de los números reales. Son la adición. La adición es la que uno le suele llamar suma, pero en realidad el nombre de la operación, el nombre correcto es adición. Y después la multiplicación, ¿sí? Vamos a renotar en todos los temas que nosotros veamos y en todas las operaciones, digamos, cuando veamos potenciación, radicación, logaritmación, todo, siempre vamos a ver los nombres de las partes, ¿sí? Porque es importante que ustedes tengan claro cómo se llama cada parte para que cuando uno haga referencia ustedes sepan a dónde mirar. Bueno, en el caso de la adición, la operación obviamente se llama adición. Vamos a ver cómo se llaman las partes. A y B se llaman términos y el resultado es lo que se llama suma. En el caso de la multiplicación, es el nombre de la operación, las partes se llaman factores y el resultado se llama producto. Uno comúnmente también le suele llamar producto a la operación y eso lo hacemos todos, ¿no? Me incluyo porque es una costumbre que tenemos de llamar suma y producto a las operaciones cuando son los resultados. Bueno, y acá les voy a dar una frasecita que es importante, dos frasecitas, y que muchas veces evitan que ustedes cometan un errores.
Se suele decir, se cancelan términos. Ya sabemos lo que son términos, son las partes de una suma, de una adición. Y se simplifican factores, que son las partes de una multiplicación. Entonces, miren, cuando ustedes tienen a más 3 menos 3, ahí uno cancela términos, ¿sí? Eso es cancelar. Entonces cancelo términos, cancelo cosas en una suma, en una adición. Y se simplifican factores. Si ustedes tienen a por 3 sobre 3, entonces aquí pueden simplificar, porque a estaba multiplicando por 3. Y miren, un error que a veces ustedes cometen es esto. Ven una expresión así y también simplifican los 3. ¿Se podía simplificar ese 3 del numerador con el 3 del denominador? No, porque uno está dividiendo y el otro sumando. No, Claro, profe. el 3 del numerador era un término, no un factor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como yo les digo, estas frasecitas a veces los ayudan a no cometer ese tipo de errores. Así que si quieren las copian. Bueno, ¿qué propiedades tienen estas operaciones? Las voy a leer así rápidamente. Conmutativa, ¿sí? Ustedes saben que decir 2 más 3 es lo mismo que decir 3 más 2 y decir 2 por 3 es lo mismo que decir 3 por 2. Asociativa, ¿sí? La propiedad asociativa, por ejemplo, en la suma, uno la usa muchas veces, porque a veces nosotros tenemos 3 más 1 medio, más 2, menos 7 medios, supónganse, ¿sí? Entonces uno, bueno, puede ser en la suma o en la, voy a poner suma, porque todavía no he hablado de la resta, de la sustracción. Entonces a veces uno dice esto, 3 más 2, 5, 1 medio más 7 medios, 8 medios, que es lo mismo que 4, 5 más 4, 9. Lo asocié, ¿sí? O sea, muchas veces uno aplica, sin pensarla, la propiedad asociativa. Obviamente vale en la multiplicación. La tercera propiedad es la distributiva, y acá me voy a detener en lo siguiente. La propiedad distributiva es válida cuando aparecen las dos operaciones. Miren, chicos, acá está la adición, y aquí, aunque no aparezca nada, hay una multiplicación aquí y aquí. Entonces, para que yo hable de propiedad distributiva, deben aparecer las dos operaciones combinadas. Si ustedes tienen A por B por C, ahí no se aplica propiedad distributiva, ¿sí? Muchas veces ustedes lo asocian la propiedad distributiva con el paréntesis y se ponen a hacer distributiva aquí. Ojo con eso, y me escriben esto, A por C. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Para que haya propiedad distributiva, tienen que estar las dos operaciones. Acá se dice distributiva por izquierda y acá se suele decir distributiva por derecha. O sea, vale la distributividad de la multiplicación con respecto a la adición por izquierda y por derecha. Muy bien. ¿Qué otras propiedades importantes tienen estas operaciones? Tienen elementos neutros. El elemento neutro de la adición es el 0 y el elemento neutro en la multiplicación es el 1. ¿Qué más? Tienen elementos inversos. En el caso de la adición se llama inverso aditivo y el nombre más fácil es opuesto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un número opuesto, si yo les digo, por ejemplo, el 4, ¿cuál sería el opuesto de 4? Menos 4. Menos 4. Si yo les digo menos 3 medios, ¿cuál sería el opuesto de menos 3 medios? 3 medios. 3 3 medios. medios. O sea, cambio el signo nada más, ¿sí? Bueno. Con respecto a la multiplicación, el inverso multiplicativo tiene un nombre más fácil que se llama recíproco. Todo número real diferente de 0 admite recíproco. ¿Por qué? Porque para el recíproco lo doy vuelta al número. Vamos con estos mismos ejemplos. Número y acá recíproco. Si yo digo el 4, ¿cuál es el recíproco de 4? Es como que lo doy vuelta. ¿Qué denomina? Un cuarto. Un cuarto, exactamente. Y si yo digo menos 3 medios, ¿cuál es el recíproco? Lo tengo que dar vuelta nada más. 2 tercios. Tercios. Menos
Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. No tercios, le bueno, toquen, sí. no le toquen el signo al recíproco. ¿Y saben cómo se pueden acordar de eso? Todo número multiplicado por el recíproco me tiene que dar el neutro. Entonces, si ustedes dicen menos 3 medios y cuando me quieren armar el recíproco me dicen 2 tercios solamente, nunca les va a dar 1 esto, les va a dar menos 1. ¿Lo ven? Entonces, esto da 1. Entonces, cuando obtengan el recíproco, solo lo tienen que dar vuelta al número, no le toquen el signo. Y obviamente no tiene que ser 0, porque si no les quedaría 1 sobre 0. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. No, No, profe. profe. No. Profe, Profe. ¿qué dijo todo número multiplicado por el recíproco es qué? Te tiene que dar el neutro, multiplica neutro. el 1, Gracias. ¿sí? Y en el caso del opuesto, todo número sumado al opuesto te tiene que dar el neutro, o sea, 0. ¿Entendés? 4 Sí, más profe, menos gracias. 4 da 0, menos 3 medios más 3 medios da 0. Bueno, vamos a ver las otras dos operaciones. ¿Por qué decimos que la multiplicación y la adición son las principales? Porque la sustracción, que es la resta, uno le suele llamar resta, y la división se definen en términos de las otras dos. Miren, cuando uno resta A con B, en realidad eso es equivalente a decir a A le sumo el opuesto de B. Entonces, en definitiva, una sustracción es una adición, ¿sí? Y la división, cuando yo digo A sobre B, obviamente con B distinto de 0, siempre cualquier fracción en matemática, el denominador no puede ser 0, si no pierde sentido, es lo mismo que decir A por 1 sobre B. O sea que dividir A con B es lo mismo que es equivalente a multiplicarle a A el recíproco de B. ¿Sí? O sea que en definitiva la división es una multiplicación. Por eso son las operaciones principales. Bueno, vamos a ver ahora estos ejercicios que tengo acá. O sea, obviamente no podemos hacer todo, así que vamos a trabajar con los que están señalados. Esto ustedes lo tienen en el apunte y las tienen a las respuestas. Obviamente en clase no vamos a poder hacer mucho, así que ustedes, como parte de su hábito de estudio, es llegar a la casa, o sea, en la casa, ya están en la casa, no llegar a la casa, ya están en la casa, a la tarde siempre sentarse a completar los temas que se van viendo. No veo a nadie para que quiera ingresar. ¿Ya saben qué ha pasado con el resto? ¿Qué está haciendo? Algunos estaban tratando de entrar, pero no Bueno, podían. pero ¿le has dicho que se fijen si están poniendo bien el link? Sí, pasaron el link, otra vez el link, digamos. Claro, pero fíjense que si fuera problema de link no podría haber entrado nadie. Algo están Y yo haciendo tampoco mal. otro link que tampoco me dejaba y ha pasado otro y pues... Lo que pasa es que ayer había un link mal publicado y después se lo ha corregido. Capaz que ustedes se han quedado con el primero, pero bueno, si me dicen que ya le han pasado el segundo, ya tendrían que haber podido entrar. Bueno, vamos entonces a estos ejercicios. ¿Qué me piden en el ejercicio 1? Clasificar los siguientes números en racionales o irracionales y cuando fuera racional indicar a qué subconjunto pertenece. ¿Es entero, es fraccionario puro, es natural? No me acuerdo, me parece que no lo dije, cuando les he dado los conjuntos numéricos, voy a volver un poquito, los naturales, chicos, también se llaman enteros positivos, así que a veces a los naturales se los denota con la z y un más. Y a los opuestos de los naturales se llaman enteros negativos, entonces la z con un menos. Son nombres alternativos que por ahí pueden aparecer. Ya voy a dejar entrarnos a alguien que está pidiendo. Bueno, vamos aquí. Bueno, de esos números que están señaladitos tenemos que decir primero si es racional o es irracional y después clasificarlo si fuera racional. A ver qué opinan. Menos un medio. ¿Racional o irracional? ¿Están ahí? Racional. Racional, muy bien. Es un número racional. Desde el momento que es un cociente de enteros es un número racional, es racional. Y a su vez lo ubiquemos en un subconjunto de los racionales. ¿Qué tipo de número sería?
Entero, natural, fraccionario puro. Entero. No, acuérdate que los enteros son menos, bueno, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Fraccionario. Fraccionario puro, bien. Vamos al siguiente. Raíz de 8. ¿Qué tipo de número es? Irracional. Irracional, muy bien. Chicos, quiero que participen. Yo no le estoy mirando la cara y si contestan mal no pasa nada, pero si ustedes no hablan, yo hablar sola, para eso les dejo los videos que tienen ahí y listo. Vamos al siguiente, el 0. Cuando es irracional no hay ningún subconjunto, ¿sí? El 0. ¿Racional o irracional? Racional. Racional. Y a su vez, Entero, ¿no? entero, perfecto, entero. Bueno, una Z. Vamos al apartado F. 8 sextos. ¿Racional o irracional? Racional. Racional. En el momento que es un cociente de entero es un número racional. Ahora vamos al subconjunto. Fraccionario entero. ¿No? Fraccionario. Fraccionario. Fraccionario puro se llama. Fraccionario puro. Menos 5. Racional. Racional. Y dentro, Entero. entero. Entero negativo. Muy bien. Se puede poner entero, no está mal. Y si ponen entero negativo tampoco está mal. 0,1856,382. Irracional, ¿sí? Los números irracionales, chicos, los números irracionales, ¿se acuerdan que arriba dijimos, hay números que no se pueden escribir como un cociente de enteros, son los irracionales? Tienen una representación decimal infinita, no periódica. O sea, hay infinitos números decimales, pero que no se repiten, a diferencia de los racionales. Entonces, este es un número irracional, ¿sí? Vamos al apartado M. ¿Qué pasa con la raíz cúbica de menos 27? ¿Tiene un resultado exacto? No, irracional. No. Irracional. ¿Por qué dice que es irracional? Racional. Es un número entero porque como es negativo, al multiplicarlo 3 veces queda positivo. Digamos, ya vamos a repasar, ¿no es cierto?, en radicación, pero esto es menos 3. Porque menos 3 elevado al cubo, me da menos 27. No toda raíz es irracional, chicos, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Entonces, raíz cúbica de menos 27 me da como resultado menos 3, o sea que es un número racional y particularmente un entero negativo. Y el último, 6 tercios. Racional. Fraccionario. ¿Cuánto el 6 dividido en 3, cuánto da? 2. 2. Entonces no es fraccionario puro. ¿Qué es? Un entero. Entero positivo o natural, como le quieran poner. O le ponen Z más o le ponen natural, ¿sí? Bueno, ahí les quedan los otros para que ustedes después trabajen y no se olviden que tienen las respuestas, ¿sí? Vamos al ejercicio 3. El ejercicio 3 me dice indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y justificar la respuesta. Lo primero que les voy a aclarar es que ahora, ya en la universidad, nosotros vamos a justificar todo, lo verdadero y lo falso. Hago esta aclaración porque muchas veces en el colegio, en el secundario, solamente les hacían justificar lo falso. No, también se justifica lo verdadero. Hay una gran diferencia entre cómo se justifica un verdadero y un falso. Un verdadero no se puede justificar con un ejemplo, nunca. Un verdadero o se resuelve para demostrar que el resultado es correcto, o bien se utiliza algo teórico, una definición, una propiedad, algo que hace que eso sea verdadero siempre, ¿sí? Yo no podría demostrar un verdadero con un ejemplo porque estaría demostrando que vale para ese caso en particular y se supone que tiene que valer siempre. Entonces, un verdadero nunca se justifica con un ejemplo.
Y un falso sí tengo más libertad de una justificación verbal o de un contraejemplo, se suele decir. Vamos a ver, vamos a la. Yo voy a escribir acá. ¿Qué me dicen del apartado A, chicos? El inverso aditivo de 7 es un séptimo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. ¿Todos de acuerdo? Falso. ¿Quién es el Verdadero. inverso? ¿Quién es el Verdadero. inverso aditivo? ¿El inverso de qué operación? Aditivo. De una suma. De una suma. Entonces, ¿cuál es el inverso de 7? Menos 7. Menos 7. Entonces la proposición es falsa, es menos 7. ¿Por qué? Porque acuérdense que si yo a un número le sumo el inverso, me tendría que dar 0. Y 7 más un séptimo nunca va a dar 0. ¿Sí? Porque obviamente no es el inverso. Bueno, vamos al apartado B. ¿Qué opinan del apartado B? Cris, Falso. Está mal, falso. Falso. ¿por Mal. qué? ¿Qué ha pasado Porque ahí? Porque hay la misma operación. O sea, no hay dos operaciones No es distintas. distributivo. Perfecto, ese es el típico error que yo les mostraba. Sí, acá también hay una multiplicación y acá hay otra multiplicación, entonces no se aplica propiedad distributiva. Entonces, ustedes pueden justificar de dos maneras, diciendo falso, la multiplicación no es distributiva con ella misma. ¿Sí? O sea, con la misma operación. Eso sería una justificación verbal. Las justificaciones verbales solo son válidas cuando es cortito lo que tengo para decir. Cuando ya es mucho lo que tengo para decir, no les conviene porque se terminan enredando. O bien, un contraejemplo. ¿Qué sería un contraejemplo? Le voy a dar un valor a A, un valor a B y un valor a C. Y voy a demostrar que esta igualdad no es válida. O sea, voy a calcular el primer miembro, voy a calcular el segundo y voy a mostrar que son distintos. Miren, yo tengo que hacer A por B por C. ¿Cómo me quedaría con esto? 2 por 3 por menos 1. 3 por menos 1 menos 3. Por 2 menos 6. El primer miembro me ha dado 6. Menos 6. Y si yo hago A por B por A por C, me va a quedar 2 por 3, 6, y 2 por menos 1, menos 2. Y 6 por menos 2 es menos 12. Son distintos, y con eso yo ya justifico con un contraejemplo que es falso. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Vamos al apartado D. Me voy a correr para acá, para el D. ¿Qué opinan del apartado D? El recíproco de menos raíz de 3 sobre 6 es 6 sobre raíz de 3. Falta un menos, pues. Está mal porque le falta el Falso. menos. Bueno, está bien, pero digamos, si uno dice falta el menos, es como muy imprecisa esa justificación. Ustedes pueden decir falso porque el recíproco es tanto, por ejemplo. El recíproco es menos 6 sobre raíz de 3. O bien, fíjense de qué otra forma pueden justificar. Multiplico mi número por supuestamente mi recíproco, y eso me da menos 1. No da 1, ¿se dan cuenta? Siempre que ustedes multiplican el número por el recíproco, me tiene que dar el neutro. Entonces, mostrando que no da el neutro, también justifico que es falso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí. Sí, profe. O sea, sé que voy medio rápido. O sea, sé que estoy yendo rápido porque, bueno, obviamente si no, no voy a terminar. Así que si ustedes ven que algo que no les ha quedado claro, me preguntan. Bueno, vamos al que sigue. Vamos al apartado K. ¿Qué opinan del apartado K? Chicos, tengan silenciados los micrófonos por ahí si tienen otro ruido en la casa. ¿Qué opinan del apartado K? Falso. ¿Cómo es eso? ¿Falso? Sonó con signo de pregunta al final. ¿Qué pinta de qué tiene el derecho ahí?
¿Pinta de qué le ven? En cancelo los 4 puede ser, pero Han simplificado los 4 y se podían Claro. simplificar esos No. 4. No se puede. No. Tiene que haber una No. multiplicación. Exactamente, el 4 del numerador es un término, entonces no se puede simplificar, o sea que nunca me puede dar ese resultado. Entonces, fíjense, el hecho de que ustedes manejen las propiedades les permite darse cuenta rápido que la proposición es falsa. Y cuando vayan a justificar, ¿sí? En este caso, capaz que podrían decir falso porque el 4 del numerador no se puede simplificar con el del denominador porque es un término, no es un factor, pero fíjense que ya es mucho lo que tengo que escribir. Más fácil es el contra-ejemplo. Le doy el valor 2A, voy a calcular el primer miembro y el segundo y voy a mostrar que son distintos. Cuando A valga 2, me queda 4 más 2, 6 cuartos, o sea que me queda 3 medios. Y cuando vaya a calcular 1 más A, es 1 más 2, que es 3. Obviamente 3 es distinto de 3 medios, con eso ya justifico mi proposición que es falsa, ¿sí? Muy bien. Otra cosa, miren, que les puedo decir. Este 4, para que ustedes se den cuenta que estaba mal, este 4 es un común denominador de la suma. Y si ustedes lo simplifican al 4 con este 4, es como que le están dando el denominador solo a un término, no le están dando al A. O sea que sería injusto, algo que es común, que ustedes le den solo un término, para mirarlo de otra manera. Vamos al apartado L. ¿Qué opinan del L? ¿Será verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué es verdadero? Miren que si ustedes me están diciendo verdadero es porque tiene que haber algo que me justifique, ¿no? O sea, no me pueden decir, porque por ejemplo, si le doy a C el valor tanto, no. Porque si ustedes me están diciendo verdadero, no puede ir un ejemplo. Bueno, hoy me voy a extender un poquito más de la hora porque por la presentación y todo lo demás siempre esa clase se demora más, pero voy a tratar de ser puntual los otros días. Bueno, miren acá, es falso. ¿Por qué es falso? Porque si ustedes escriben C sobre A más B, A más C, perdón, otra forma de escribir esto es C dividido en A más C. Si ustedes usaran la notación de los dos puntitos, ¿sí? La multiplicación es distributiva por izquierda y por derecha, pero la división no. La división es solo distributiva por derecha. Si ustedes tuvieran A más C sobre C, con la notación de los dos puntitos sería esto. Y ahí sí se puede distribuir. Es distributiva por derecha, no por izquierda, ¿estamos de acuerdo? Lo digamos de otra manera. Cuando ustedes tienen una suma en el denominador, nunca se puede separar la fracción, ¿sí? Si la suma está en el numerador, sí. Se distribuye el denominador para cada término y se separa. Pero cuando está en el denominador, nunca, ¿sí? Entonces, la proposición es falsa, porque ahí no sé qué ha hecho, la verdad, como para decir, justificar que pueden haber hecho. Y para eso le demos valores. Le voy a dar a C el valor 2 y a A el valor 3. Veamos qué resulta del primer miembro. 2 sobre A más C sería 5. Y el segundo miembro, C sobre A más 1. Esto me queda 3 por 1, 3 más 2, 5. Esto queda 5 tercios y esto queda 2 quintos. ¿Sí? Obviamente son distintas, la proposición es falsa, ¿sí? Nunca se puede separar una suma cuando la suma está en el denominador. Esas cositas vayan registrando porque lamentablemente son errores que después cometen, como yo les decía al comienzo de la clase, en los temas nuevos, y el error no está en el tema nuevo, sino en la base. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Bien, vamos al último de esta parte. Cociente, cociente de cocientes. Ustedes se van a encontrar a veces con esos cocientes de cocientes o cocientes de fracciones, ¿sí? Bueno, miren acá. Por ahí esto
este tipo de ejercicio puede no resultar tan fácil darse cuenta rápido si es verdadero o falso. Entonces vayamos a la definición. Yo tengo 1 sobre z sobre, y miren cómo voy a hacer acá, más grande esa línea de fracción, t. Porque esa es la línea principal de fracción. ¿Cómo me he dado cuenta yo que es la línea principal aquí en el ejercicio? Porque está a la altura del igual, ¿sí? Esa es la línea principal de fracción y eso es muy importante, porque si ustedes tienen 1 sobre z sobre t, o sea que la línea principal es esta, se resuelve diferente, ¿está? Bueno, tienen 3 maneras de resolver el cociente. Yo les voy a mostrar las 3, ustedes van a adoptar la que más sepan, porque yo quiero que lo hagan bien, no me importa cómo, pero bien. ¿Cuál sería la primera? Transformar la línea de fracción en los 2 puntitos. Entonces esto sería 1 sobre z dividido en t. Y una vez que ustedes usan la notación de los 2 puntitos, acuérdense que acá se resolvía el producto cruzado del numerador con este denominador que es un 1 sobre el producto de esto. Entonces esto me va a dar como resultado 1 por 1, 1 sobre z por t. O sea que ahí yo ya puedo decir que la proposición es falsa, porque no da t sobre z, ¿sí? Vamos a la segunda forma. La segunda forma es que transformen la división en una multiplicación. Para hacer eso, que capaz que así les hacían hacer en el colegio, se escribe lo que está en el numerador, se pone una multiplicación y se invierte lo que está en el denominador. Si en el denominador tengo t, invertido sería 1 sobre t. Cris, no te olvides de la Lola. Ah, bueno. Perdón, chicos. Transforman la división en multiplicación. Repito, mantienen el numerador, invierten el denominador y ya es una multiplicación, ya no es división. Y esto se resuelve multiplicando numerador con numerador y denominador con denominador. 1 por 1, 1 sobre z por t, z por t. Me tiene que dar lo mismo, obviamente. ¿Y cuál es el tercer camino? Que lo trabajen como una fracción de fracciones. 1 sobre z, la línea principal, y para que yo a t lo mire como una fracción, yo lo miro t sobre 1, para convertirlo en fracción. Y una vez que tengo la fracción de fracciones, yo esto lo resuelvo con una reglita mnemotécnica. Arco grande, multiplico lo que está en el arco grande sobre la multiplicación de lo que está en el arco chico. Entonces esto sería 1 por 1, 1, z por t, z por t. Obviamente va a dar lo mismo. Ustedes elijan la opción A, la opción B, la opción C, la que más sepan hacer. No elijan la tercera si no la saben manejar. Elijan la que mejor manejen para que me resuelvan bien el cociente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. profesor. Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Vamos a la segunda parte de la clase. Habíamos dicho que íbamos a trabajar con intervalos, pero para eso primero los intervalos son subconjuntos de números reales, entonces voy a seguir un poco hablando de los números reales. Miren, ¿cómo representamos los números reales? Los números reales se representan en lo que se llama recta real. Esto que está dibujado acá se llama recta real. Y para representar los números reales, primero se elige un punto que va a representar al 0. Siempre lo tienen que elegir. Después se elige una unidad de medida. Elijan una unidad. Y después se marcan hacia la derecha los enteros positivos, hacia la izquierda los enteros negativos. Una vez que ustedes hicieron esa división, hacia la derecha del 0 se van a representar los reales positivos y hacia la izquierda del 0 los reales negativos. El 0 no es ni positivo ni negativo, no tiene signo, ¿sí? Bueno, ya ahí tienen representados los números enteros. Si ustedes tuvieran que representar los racionales, van a representar fracciones, ¿sí? Por ejemplo, 2/3 o 5/2. Les voy a recordar eso. Miren acá. Ay, no, esto no era. Si ustedes, vamos a dibujar aquí otra recta real, y aquí vamos a dibujar otra.
Si yo quiero representar, por ejemplo, el 2/3, lo primero que hago es decidir a dónde va a estar el 0, ¿no es cierto? Tomo mi unidad de medida, supónganse que sea esta. Marco hacia la izquierda, hacia la derecha. ¿Cómo se representa una fracción? Lo que está en el denominador me indica las partes en las que divido la unidad. Y el numerito que está en el numerador, ¿cuántas partes tomo? Partes que tomo. Bueno, ¿qué otra cosa les puedo decir? Otra cosa que ustedes pueden mirar en una fracción es, bueno, acá después le voy a cambiar, es, si el numerador es más chico que el denominador, va a ser un número menor que 1. Si es más grande, va a ser un número mayor que 1. Entonces, miren acá. Esto me está diciendo, esto es 1, esto es 2, esto es 3. Vamos a agarrar otro color. Divida en 3 partes la unidad. Si yo divido en 3 partes la unidad, sería esto, ¿sí? Y ahora tome 2 de esas partes. ¿Por qué estoy graficando hacia la derecha? Porque es un número positivo, ¿no? Entonces, 1, 2. Este punto representa al número 2/3. ¿Se entendió, chicos, ahí? Sí. Sí, profe. Acá le voy a cambiar, como para variar, le vamos a poner menos 5/2. Si yo analizo esto sin el signo primero, el numerador es más grande que el denominador, ¿sí? O sea que esto en este caso me va a dar un número menor que menos 1. Bueno, vamos de nuevo. Denominador, las partes en las que divido la unidad. Numerador, las partes que tomo. En este caso, como es el número negativo, yo me voy a ir hacia la izquierda, ¿sí? Como el numerador es más grande que el denominador, esto va a salir del menos 1, ¿sí? Bueno, miren acá, esto es menos 1, esto es menos 2, esto es menos 3. Ahora hagamos la división. En dos partes tengo que dividir la unidad, entonces tomo acá. Y yo tengo que tomar 5, o sea que ahí no me alcanza, entonces por eso tengo que seguir dividiendo en 2 partes, para poder tomar 5. Ahora vamos a ver dónde da. Esta es 1, 2, 3, 4, 5. Acá estaría el punto que representa el número menos 5/2. ¿Estamos de acuerdo cómo se grafican fracciones? Porque estos sí pueden llegar a necesitar en algún momento en una gráfica. Los números irracionales, en general, si los tuvieran que representar, hacen una aproximación, truncan cifras decimales. 3,1, bueno, estaría por acá. O sea, hacen una aproximación, ¿sí? No les van a exigir otro tipo de representación para los irracionales. Bueno, ¿qué otra cosa es importante decir acá? Una característica que tienen los reales es que es un conjunto ordenado. ¿Eso qué significa? Que a mí me dan 2 números reales y yo los puedo comparar. Cuando yo quiera comparar números reales, uso los símbolos de desigualdad. Este símbolo significa mayor que. Todo lo que digo está bien detallado en el apunte. Esto es menor que. Esto es mayor o igual que. Y este es menor o igual que. Bueno, entonces, si yo escribo, por ejemplo, una A acá y una B acá, esto se lee de izquierda a derecha, A mayor que B. Para que se acuerden, chicos, donde está la parte abierta está el mayor, ¿sí? A mayor que B. Si yo acá escribo así, fíjense que en la parte abierta está el B. Entonces, ¿quién es mayor acá? El B. Si yo leo de izquierda a derecha es A menor que B. Y si lo leyera al revés es B mayor que A, que obviamente son equivalentes. Pero a mí lo que me interesa es que se ubiquen, porque después usan mal los símbolos de desigualdad, ¿sí? En la parte abierta va el mayor. El sentido que ustedes le den lo que quieran al signo. Supónganse que tengo, a ver, lo voy a hacer con números concretos. Si tienen 4 y tienen 8, ¿cuál es más grande?
El 8. 8. El 8. Entonces, El este 8. es el abierto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si Sí. yo le doy 10 y 6, ¿cuál es más grande? 10. Entonces, El ahí tiene que 10. dar. ¿Lo ven? Para que no se confundan con el uso del sí. Bueno, muy bien. Esto también es importante, esto que voy a leer acá. ¿Cómo representamos un número positivo? Cuando yo quiero... esto ya se trabó. Ah, no, no se trabó. Sí, te trabó. Si yo quiero representar un número positivo, simbólicamente voy a decir A mayor que 0. Si quiero decir que es un número negativo, voy a decir menor estricto. Pero cuando yo diga A mayor o igual, no estoy diciendo positivo. Esto es distinto, ¿estamos de acuerdo? Estos dos son distintos. A mayor o igual significa A es positivo o es 0. ¿Qué es los únicos valores que no tomaría A? Negativo. Entonces, fíjense cómo se dice. No negativo. Cuando yo quiero decir que un número es no negativo, significa es positivo o 0. Entonces se usa el mayor o igual. Este se usa menos, el no positivo, ¿sí? Pero el no positivo sería, no quiero que sea positivo, puede ser negativo, 0, y por eso es menor o igual. ¿Tá? Pero acá lo que más me interesa es que ustedes no confundan, porque a veces les dan algo así y ustedes dicen positivo. No, positivo es esto es positivo. ¿Sí? Acá estoy diciendo no negativo. Estoy diciendo positivo o 0, ¿sí? Porque también es una cosa que después genera confusión más adelante. Bueno, vamos ahora sí a los intervalos. Esto, chicos, este cuadrito creo que no está en el apunte, así que yo lo achico un poquito para que le saquen una foto antes de explicarlo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Bien. Todo. Bien. No se olviden después de hacer los ejercicios, como para que esto quede un poco fijo y no quede en el aire. Bueno, los intervalos son particulares subconjuntos de números reales que uno los va a expresar con desigualdades simples, o sea, esto es una desigualdad simple, esto es una desigualdad simple, o bien con una doble desigualdad. Miren, no les hablé de la doble desigualdad. Una doble desigualdad es, por ejemplo, esto. Son dos desigualdades que se cumplen simultáneamente, entonces uno las puede juntar en este trencito, porque esto es lo mismo que decir A es más chico que B y también B es más chico que C. Lo hagamos con números. Si yo les digo 2 menor que 3 y 3 menor que 6, como se cumplen las dos, uno esto lo puede juntar y decir 2 es menor que 3 y es menor que 6. ¿Sí? O sea, tienen que ser dos desigualdades que se cumplan simultáneamente para que uno las pueda juntar en una doble desigualdad. Entonces, los intervalos se expresan con desigualdades simples o bien con una doble desigualdad. Fíjense que acá cuando empieza la explicación yo voy a remarcar esto porque es muy importante. Voy a considerar dos números reales y A más chico que B. Bueno. Los intervalos, chicos, se usa como notación de intervalo paréntesis, se usa corchete, o a veces se usa paréntesis de un lado, corchete del otro, o al revés, corchete primero y paréntesis después, ¿sí? Bueno, así son las notaciones de intervalo, solo paréntesis, solo corchete o corchete con paréntesis. Bueno. ¿Cómo es la clasificación? Los intervalos son acotados cuando los extremos son números reales. Y cuando yo me refiero a los extremos, son los numeritos que voy a poner acá. Los numeritos, el A y el B. ¿Sí? Entonces, cuando los extremos son números reales, son números, lo que pongo acá y lo que pongo acá son números, entonces el intervalo se llama acotado. Cuando uno de los dos extremos no es un número, porque puede ser el símbolo infinito o menos infinito, se llama no acotado. ¿Sí? Ya les voy a poner más abajo, les muestro otro cuadrito y les voy a dar ejemplo.
El intervalo dentro de los acotados, el intervalo se va a llamar abierto cuando los extremos no pertenezcan al intervalo y en este caso se van a usar paréntesis. Entonces, por ejemplo, tengo el intervalo 2, 4. Eso es un intervalo abierto. Los extremos no pertenecen, a ese intervalo no pertenece ni el 2 ni el 4, ¿sí? Y acá está el famoso A menor que B. Siempre el extremo de la izquierda tiene que ser más chico que el de la derecha. Si no, el intervalo no tiene sentido. Decir el intervalo 4, 2 no tiene sentido, ¿sí? Siempre el de la izquierda más chico que el de la derecha. El intervalo se va a llamar cerrado cuando los extremos pertenezcan al intervalo y en ese caso se va a usar la notación de corchete. El 2 y el 4 pertenecen. Y cuando el intervalo sea semiabierto o semicerrado es porque pertenece 1. Entonces, si pongo paréntesis en 2 y le pongo corchete al 4, son todos los números entre 2 y 4 y lo incluyo al 4. Pero si pongo el corchete en 2 y el paréntesis en 4, son todos los números entre 2 y 4, pero ahora lo incluyo al 2. ¿Sí? Cuando los intervalos sean no acotados, es porque en uno de los extremos tengo el símbolo infinito o menos infinito. Entonces yo puedo tener menos infinito 1, y en el 1 puede haber un paréntesis, o puedo tener el menos infinito 1 y puedo tener un corchete en 1. En el infinito siempre voy a tener paréntesis, porque no es un número, sino es un símbolo. Entonces, nunca puede ir corchete con el infinito, ¿sí? Pueden tener el intervalo menos 4, infinito. Abierto el menos 4 y abierto siempre el infinito. O sea, lo puede tomar o no al menos 4. En el menos 4 puede haber corchete, pero siempre en el infinito paréntesis, ¿sí? Paréntesis. Fíjense que acá voy a remarcar de nuevo lo mismo. Si ustedes escribieran el intervalo infinito menos 4, no tiene sentido, porque este tiene que ser más chico que este. Y esto me está diciendo que es un número positivo grande. Entonces nunca puede estar a la izquierda, ¿sí? Este siempre tiene que ser más chico. Ojo en la notación. Bueno, y por último sería si tengo los dos, el infinito y el menos infinito, que son todos los reales. Bueno, ahora miren aquí, acá esto también lo voy a achicar para que entre el cuadrito entero y le saquen foto y después lo agrando. Es un cuadrito donde plantea todos los casos, con la gráfica, todo con letras. Yo les voy a hacer ahora un ejemplito a la par y vamos a ver la definición de los intervalos, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, 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 profe. Bien, bien, profe. me alegro. Cris, ¿me puede prender el ventilador un poquito? Haceme el favor, el ventilador que me hace calor. Y fíjate que me... Ahí sí, ahí está bien, Cris. Gracias. Bueno, vamos a ver acá. ¿Ya le han sacado foto? Sí. Sí. Sí, Bueno, ahora lo agrando. Vamos primero con el intervalo abierto. Yo a la vez acá les voy a poner como un caso particular. El abierto, acuérdense que son paréntesis. Por ejemplo, que sea el menos 1, 3. ¿Sí? ¿Cómo sería la notación conjuntista? Miren, van a ser todos los x reales tal que menos 1 es menor que x menor que 3. Porque cuando yo digo el abierto menos 1, 3, digo todos los valores comprendidos entre menos 1 y 3 sin tomarlo al menos 1 ni al 3, ¿sí? Entonces, si ustedes van a la representación gráfica, lo marcan siempre al 0 por referencia, aquí estaría el menos 1, 1, 2, 3, yo grafico entre menos 1 y 3 todos los valores y como el menos 1 y el 3 no están, hay un huequito. Y ahí estaría graficado el intervalo menos 1, 3. Y una cosita que no les dije, los intervalos acotados se expresan con doble desigualdad y los no acotados están en el cuadrito de arriba, ¿no? Está escrito en el cuadrito de arriba. Los acotados con doble desigualdad y los no acotados con una desigualdad simple. Bueno, vamos a un ejemplo de un cerrado. Tomemos el cerrado 2, 10.
Vamos a la notación Profe. conjuntista. ¿Sí te escuchó? No entiendo el intervalo abierto. O ¿Qué es sea, el lo que no ejemplo que acaba de explicar. ¿Qué es lo que no entendés? La notación conjuntista. Bueno, cuando vos pensás una cosa, vos estás diciendo, cuando tomás el intervalo abierto menos 1, 3, estás tomando todos estos puntos, ¿no? Todos los valores de x que están entre menos 1 y 3. Suponete que este sea un x. ¿Qué característica, o sea, qué cumple este x con respecto al menos 1 y al 3? Es mayor que menos 1. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque si está entre menos 1 y 3, es más grande que menos 1. ¿Me seguís ahí? Sí. ¿Y cómo es con el 3? Es menor que 3. Es menor que 3. Entonces, como es mayor que menos 1 y menor que 3 y las dos se cumplen, vos esto lo podés poner directamente con una doble desigualdad. Está entre menos 1 y 3. ¿Lo ves? Sí, sí. Bueno, cualquier cosa después vamos a ver otro y capaz que ahí lo seguís entendiendo. Voy a borrar esto. Vamos ahora al otro ejemplo. Estábamos en el cerrado 210. A ver, ¿quién se anima a darme la notación conjuntista? Son todos los x que están entre 2 y 10. Pero ¿qué tiene de particular al tener corchete? Lo toma al 2 y lo toma al 10. ¿Cómo sería acá? Reemplacen el 2 de la... Corchete. Iguales. 2 menor o igual que x, menor o igual que ¿quién? Que 10. Que 10. A ver si lo entienden. Vamos al gráfico, porque por ahí en el gráfico se ve mejor. Supongamos que este es el 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, y esto sigue. Son todos los números que están entre 2 y 10, incluido el 2, incluido el 10, incluido el 2. Entonces en los extremos es cerradito, puntito lleno. Si ustedes tomaran un X acá, ese X es mayor o puede estar ahí, por eso es mayor o igual que 2. Y a la vez es más chico que 10 o puede caer ahí, por eso es menor o igual que 10. ¿Sí? Entonces, X es mayor o igual que 2 y simultáneamente X es menor o igual que 10. Entonces esto se puede juntar en la doble desigualdad. ¿Lo ven, chicos? Quizá les cuesta un poquito si no lo han visto nunca, pero ya lo van a terminar de entender. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No. Bueno, a ver, voy a borrar esto último para no ocupar el espacio del intervalo que sigue. Vamos al siguiente, a ver. Los quiero escuchar un poco ahora a ustedes. Voy a poner acá, como ejemplo de este, menos 2, 0. Como tengo mezclado paréntesis con corchete, es un semiabierto o semicerrado, ¿sí? El corchete me indica que lo va a tomar al menos 2 y el paréntesis me indica que no lo toma al 0, ¿sí? Ustedes fíjense, lo dibujemos primero, capaz que entienden mejor si lo dibujamos primero. Acá está el 0, acá está el menos 1 y acá está el menos 2. El intervalo toma todos los valores entre menos 2 y 0, o sea que seguro que va a todo esto. ¿Lo incluyo al menos 2? Sí. Y entonces va llenito. ¿Lo incluyo al 0? No. Sí, no. No, porque hay paréntesis, entonces va huequito. Ahí estaría la gráfica. Ahora vamos a la notación conjuntista. ¿Cómo serían los X? Si ustedes toman un X acá, ¿cómo es con respecto a menos 2? Mayor o Mayor igual. igual. Mayor o igual, exactamente. Menos 2 menor o igual que X. ¿Y cómo es con respecto a 0? Menor. Menor. Estrictamente menor. ¿Lo ven? Esto quedó como corchete y no es así. Estos son los reales, tales que. Bueno, vamos al otro, a ver si vamos entendiendo esto. Acá voy a tomar el menos 8 menos 2. A ver, trabajemos con todo negativo.
Lo dibujemos primero. Acá está el 0. Menos 1, menos 2. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Son todos los números que están entre menos 8 y menos 2. O sea que desde acá hasta acá son todos. ¿A quién lo incluimos ahora? Al 2. Al 2. Al menos 2. Entonces aquí es llenito y aquí es abierto. Y ahora la notación conjuntista, ¿cómo sería? Menos 8, menos Menos 8. X. Perfecto. Menor estricto que X. Y después... X menor o igual que menos 2. Menos 2. Perfecto. Muy bien. Vamos ahora, y ya con esto terminamos, a los no acotados también se llaman impropios, ¿sí? Esto por ahí les cuestan un poquito más. A ver, yo voy a poner ejemplos. Vamos a poner el primero, menos infinito 1, cerrado. Después voy a poner el menos infinito menos 3, abierto. Después voy a poner el abierto 1, infinito, y después voy a poner el cerrado 0, infinito. A ver, acá vuelvo a lo mismo, ¿no? Menos infinito es un símbolo, por eso acá hay paréntesis, pero menos infinito está representando un número negativo, por eso es más chico que 1, está a la izquierda, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el dibujo. Si yo digo menos infinito 1, voy a empezar con el dibujo que me parece que es lo que más entiendo. Es como que vengo desde allá y llego hasta 1. ¿Lo tomo el 1 o no? Sí. 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 Es cerrado. Porque y acá se suele poner una flecha, porque es la forma de decir que vengo desde allá o que sigo hasta allá. ¿Y cómo sería con desigualdad esto, chicos? Ahora son desigualdades simples, miren acá. Son desigualdades simples, ya no son doble desigualdad. ¿Sí? ¿Cómo sería un X de acá si yo tomo un X de ese conjunto? ¿Cómo es con respecto a 1? Menor o igual. Menor o igual, perfecto. Menor o puede coincidir. Entonces son todos los X reales, tal que se cumple eso. Vamos al que sigue. El que sigue es menos infinito menos 3. Pongamos que acá está el 0. Vengo desde menos infinito y llego hasta menos 3. ¿Lo tomo? No. Abierto. ¿Cómo sería un X para escribir la Menor a desigualdad? 3. Estrictamente menor que menos 3. Muy bien. Vamos al que sigue. El 1 infinito. Supongamos que acá está el 0 y acá está el 1. Es desde el 1... bueno, ya metió la pata ahí. Desde el 1 en adelante. A la derecha. ¿Lo toma o no lo toma el 1? No. Paréntesis, abierto. entonces huequito. ¿Y con desigualdad cómo quedaría? X Mayor a 1. Mayor estricto, muy bien. ¿Y el último? Lo toma el 0. Y del 0 en adelante, ¿sí? Entonces, Sí. de acá voy en adelante y como está cerrado, lo tomo al 0. ¿Y cómo sería con desigualdad? mayor o igual. Mayor o igual. Mayor o igual. Ah. Perfecto. Bueno, muy bien, chicuelitos, están desocupados, hoy me extendí de la hora, pero acuérdense que yo mañana voy a tratar, digamos, de que la clase llegue hasta las 11 y me quedo un ratito para cualquier duda que tengan, ¿sí? Esa media horita. Ahora están desocupados, si alguien me quiere preguntar algo, me pregunta, pero si no se pueden retirar, ¿sí? Para mañana lean el tema radicación, la pestaña, perdón, potenciación, la pestaña que dice potenciación, lean el material, vean los videitos, así me pueden seguir mejor con la clase, ¿sí? Bien. Bueno, Hasta profe. mañana, Bueno, chicos. Hasta mañana. No, profe. Nos vemos, profe. Chao, profe. Hasta luego.